explicarle algo, revelarle, darle a conocer algo, criticar algo, ¿verdad? Entonces esas son las intenciones comunicativas o las metas o los objetivos que pueden tener los textos. Entonces hay que empezar a comparar eso, ¿no? Texto uno tiene tal intención comunicativa, texto 2 tiene tal intención, no es precisamente el mismo. Por ejemplo, uno busca exponerme, revelarme, darme información solamente, y el texto número 2 quizás busca, además de darme información, busca convencerme de algo, o busca que yo tome conciencia acerca de algo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estábamos comparando dos textos. Siguiente punto importante son las ideas, ¿verdad? Por ejemplo, cuáles son las ideas más importantes o cuáles son las ideas más constantes o recurrentes en el texto uno, cuáles son las ideas más recurrentes o constantes en el texto 2. Tenemos el lenguaje, ¿verdad? También el lenguaje es muy importante. Tenemos el lenguaje coloquial, que es el lenguaje coloquial, podríamos entenderlo como un lenguaje que utilizamos cotidianamente, ¿no? Comúnmente con los amigos, con gente conocida, en contextos ¿cómo puedo decir? Menos formales, ¿no? O más informales, en contextos más informales. Por ejemplo, me encuentro con mis amigos en la tienda de la esquina, pues hablo de una manera más informal porque estoy en un lugar o en un contexto más informal, ¿verdad? Donde no se me exige un lenguaje muy elevado, donde no se me exige un lenguaje muy técnico, muy especializado, ¿verdad? Entonces, con eso nos referimos a coloquial. Familiar, pues también es muy parecido al coloquial, tiene que ver también con el lenguaje que utilizamos, quizás un poquito más reservado, quizás un poquito más cuidado, puesto que es el que utilizamos, por ejemplo, en ciertos contextos más familiares. No sé, el fin de semana, el domingo en la casa de la abuela, no voy a hablar de la misma, el registro de mi habla no es exactamente el mismo cuando hablo con mi abuela que cuando hablo con mi mejor amigo ahí en el jardín, en el parque, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto el coloquial como el familiar no son, digamos, registros del habla muy elevados, pero sí se diferencian uno del otro, ¿no? Finalmente el familiar uno se cuida más de las palabras que va a utilizar, el coloquial es como le vienen saliendo en la mente, ¿no? Como que cuando cuando utilizamos un lenguaje más coloquial, pareciera que no ponemos tantos filtros, ¿no? Para, digamos, de nuestro cerebro, nuestra mente, cuando estamos formando las oraciones, hacia la boca, cuando salen las palabras, ¿no? Entonces no colocamos tantos filtros. En el familiar colocamos unos poquitos más filtros, digámoslo así, ¿no? Para tener ciertos cuidados ah, al momento de expresarnos. El lenguaje académico, pues también podría entenderse quizás como un lenguaje un poquito parecido al familiar, ya no tanto el coloquial, un poquito más al familiar, pero con más filtros, es decir, tenemos mucho más cuidados. En el académico empleamos, por ejemplo, ya palabras un poquito más técnicas, ¿verdad? Un poquito más que tienen que ver con la asignatura específica que estamos estudiando. Además, también conlleva, pues, por ejemplo, el respeto hacia la autoridad, que es el docente, que es el director, que son los gente que trabaja en la escuela para servir a los estudiantes, ¿verdad? O visto desde este otro lado, sería el profesor, también utiliza un lenguaje académico para hacerle entender ciertos temas específicos a los estudiantes, ¿verdad? Tenemos también, pues bueno, el lenguaje un poquito más técnico especializado, científico, que es aún más elevado. Son lenguajes que se manejan más o que se utilizan más en ciertos contextos, ¿no? En contextos muy específicos, por ejemplo, en las universidades, por ejemplo, en ciertos trabajos, en laboratorios, por ejemplo, médicos, o por ejemplo, no sé, en algún despacho de abogados, en ciertos contextos más específicos que tienen que ver con ciertas profesiones, ¿verdad? Después tenemos el lenguaje vulgar. El lenguaje vulgar se asemeja más al coloquial, pero este todavía tiene menos, digámoslo así, menos filtros que el coloquial. Al vulgar hace sobre todo más referencia a todo lo visceral. Es un lenguaje muy visceral, es un lenguaje que tiene que ver o que hace referencia continuamente a cuestiones sexuales, por ejemplo, a cuestiones escatológicas y demás. Entonces ese es el lenguaje vulgar. No, obviamente pues no se recomienda casi en ningún contexto, ¿no? Prácticamente ninguno. Mucho menos pues en los académicos, que es en los que estamos ahorita en este momento. Y finalmente tenemos el lenguaje poético, que pues tiene una carga más polisémica,
es decir, el lenguaje poético suele utilizar palabras con varios significados, no solamente uno. Además, el lenguaje poético tiene mucho este interés por las cuestiones estéticas. Es decir, el lenguaje poético busca embellecer el mismo lenguaje, ¿no? Busca expresar algún sentimiento, alguna idea, pero de una manera bella. ¿Verdad? Eso es lo que lo diferencia con respecto a los demás niveles de la lengua. Y eso es lo que ustedes pueden comparar entre dos textos. Por ejemplo, pueden decir el texto 1 se caracteriza porque emplea un lenguaje muy técnico, muy especializado, y en cambio el texto número 2 es mucho más académico, es decir, es mucho más accesible, más comprensible para un estudiante de media superior o de educación básica, por ejemplo. En cambio el texto 1 pues tiene un lenguaje ya mucho más elevado y pareciera que va más dirigido por lo tanto a estudiantes ya universitarios, ¿no? De nivel superior, que ya dominan, que ya conocen mucho más ciertos temas o ciertas ciencias, por ejemplo, ciertas habilidades. Siguiente punto que podemos comparar entre dos o más textos, pues son los prototipos textuales. Es decir, los textos utilizan eh, estos prototipos textuales para transmitir ideas. Los prototipos textuales más conocidos son la exposición, la argumentación, la narración, la descripción y el diálogo. La exposición es explicar detalladamente un asunto o un tema, ¿verdad? Y en los textos podemos encontrar exposición, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos textos académicos. ¿Qué mejor ejemplo que esos libros de texto que ustedes utilizan? Pues son textos muy expositivos, porque en realidad solamente los autores se limitan a exponernos, a explicarnos los temas de la asignatura, ¿verdad? Tenemos otro prototipo textual, es la argumentación, y esto ya lo conocemos un poquito más. No es exactamente lo mismo que la exposición. La exposición es solamente decir, dar a conocer un tema, y la argumentación es una forma de razonamiento que busca convencer, ¿verdad? Que busca convencer de manera objetiva al lector o al escucha. Tenemos por otro lado la narración, que es de alguna forma se puede entender como la exposición o el relato, mejor dicho, de las acciones de personajes en un tiempo y en un espacio determinados. Es decir, nosotros cuando narramos, por ejemplo, o un autor cuando narra, lo único que hace es relatarnos, es darnos cuenta de acontecimientos o de acciones realizadas por personajes en un momento dado y en un espacio dado, o en un lugar dado, determinado. ¿Sí me explico? Entonces, narrar pues no es precisamente argumentar, ¿verdad? No es un razonamiento objetivo, ¿verdad? Y tampoco es exponer, o podría asemejarse un poquito más a la exposición, solo que la exposición no se limita a acciones en tiempos y en espacios determinados, y eso la narración sí lo hace. Por otro lado, tenemos la descripción, que es dar cuenta a través del lenguaje de las características cualitativas, cuantitativas de algo, de alguien o de algún lugar, ¿verdad? De algún sentimiento, por ejemplo, también podría ser. ¿Qué significa cualidades perdón, características cualitativas, cuantitativas? Las características cualitativas, pues son las cualidades de algún objeto, de alguna persona, de algún ser, de algún lugar. Las características cuantitativas, por otro lado, tiene que ver con las cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, una casa, pienso yo en una casa, yo describo una casa, entonces doy cuenta de las características cualitativas, es decir, qué cualidades, qué características propias tiene esa casa, color, por ejemplo, distribución, ¿verdad? Y las características cuantitativas, por ejemplo, cantidad de plantas, cantidad de plantas, me refiero a pisos también, pues, es de una planta, de dos plantas, o de un piso, dos pisos, ¿verdad? Cantidad de colores, por ejemplo, la fachada se compone de tres colores distintos, el rosa, el amarillo y el verde, por ejemplo, ¿no? Muy colorida la casa. Tiene cuatro ventanas, ya estoy hablando de cantidades, ¿no? Y finalmente el diálogo, que es la interacción verbal entre dos o más personas, ¿verdad? Es decir, cuando un personaje habla y el otro le contesta. Entonces, ustedes se fijan, compañeros, los textos que ustedes pueden comparar, se pueden componer de varios, pueden utilizar
varios prototipos textuales. Hay textos que pueden, por ejemplo, si es un texto científico académico, por ejemplo, pues quizás recurra más a la exposición y a la argumentación. Si es un texto literario, pues seguramente al diálogo, a la narración y a la descripción. Entonces ustedes tienen que analizar más eso, ¿no? Siguiente punto, ya casi para terminar, tenemos las funciones del lenguaje. Esas ya las hemos estudiado anteriormente. Las funciones son seis: la referencial, la apelativa, la conativa, la poética, la emotiva y la metalingüística. La referencial decíamos que consiste en que nosotros utilizamos la lengua o el lenguaje para dar información. Entonces ustedes fíjense, texto 1, texto 2 que están comparando su reseña, sobre todo se enfocan ambos en darme información, o nada más el texto 1 le interesa más que nada darme información y el texto 2 no tanto así. Entonces estaríamos diciendo pues que el texto 1 estaría utilizando sobre todo la función referencial de la lengua, ¿no? La apelativa consiste en que utilizamos nosotros el lenguaje o la lengua para hacer que los demás hagan algo, para que los demás reaccionen y hagan algo. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos un favor: oye, hazme un favor, pásame una servilleta. Entonces estamos utilizando la función apelativa porque esperamos que la otra persona haga algo para nosotros en este caso, ¿no? Entonces hay textos que justamente tienen una función apelativa. Por ejemplo, decíamos hace algunos minutos que hay textos que buscan convencernos o persuadirnos o que tomemos conciencia de algo. Entonces pues, vamos a pensar en un texto que tenga que ver, que tenga un contenido más ecológico, digámoslo así, y que busca que nosotros los lectores tomemos conciencia de la importancia de no tirar basura. Entonces estaría a su vez recurriendo a la función apelativa de la lengua porque busca que nosotros ya no tiremos basura o que nosotros recojamos basura, o quiere que nosotros actuemos reciclando el plástico, por ejemplo, ¿no? Esa es la función apelativa. La conativa pues, es importante y porque consiste en que utilizamos nosotros el lenguaje para iniciar, por ejemplo, una conversación o para asegurarnos de que la conversación está funcionando correctamente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos por celular y parece que la otra persona, la que está al otro lado, no nos escucha, entonces nosotros preguntamos, ¿sí me estás escuchando? Entonces, esa pregunta consiste en la función conativa de la lengua. Queremos asegurarnos de que funciona, de que está llegando bien está funcionando la comunicación, está llegando el mensaje a la otra persona, o queremos iniciar una conversación. Por otro lado tenemos la función poética, es más propia de los textos poéticos, que consiste en utilizar el lenguaje para crear belleza y para provocar un goce estético en la otra persona. Tenemos la función emotiva, que consiste en que utilizamos el lenguaje para transmitir ya no tanto ideas, sino más bien emociones, específicamente emociones, sentimientos. Y finalmente tenemos la función metalingüística de la lengua, que consiste en que utilizamos la lengua para hablar de la lengua misma. Por ejemplo, en la clase de español utilizamos el español para analizar el español mismo. En matemáticas utilizan el español para analizar las matemáticas. Eso no sería metalingüístico, ¿no? Sería más bien referencial, por ejemplo. Pero en la clase de español sí es metalingüística, porque repito, utilizamos el español para analizar el español mismo. Eso significa metalingüístico. Entonces ustedes pueden comparar los textos a partir de sus funciones de lenguaje, ¿no? Y ya para mover más rápido, tenemos el siguiente punto. El punto son los recursos para argumentar. Por ejemplo, el autor del texto 1 utiliza más que nada ejemplos. El texto 2 utiliza poquitos ejemplos, utiliza más bien datos duros, números, ¿sí me explico? O el texto 1 utiliza más referencias textuales, citas textuales. El texto 2 utiliza más encuestas, por ejemplo, ¿no? Que serían números, que serían datos. Sí, y bueno, con eso terminaríamos, y aquí están algunas referencias bibliográficas que utilicé yo para hacer esta presentación. Entonces, jóvenes, pues muchísimas gracias y pues a la orden estoy ahí pendiente en el Facebook, en el correo electrónico, para cualquier duda que tengan, con gusto, háganmela saber y yo les respondo lo más pronto que se pueda, ¿no? Seguimos trabajando pues esta semana y seguimos en comunicación. Hasta luego.